estaba pensando que comenzando con 2022, creo que molaría como mostrar un poquito las cosas que vamos haciendo semanalmente o quincenalmente aquí en el taller, vamos un poco los planes que vamos teniendo pues para la academia, bien para la tienda, por proyectos personales, ¿no? Hablar de proyectos, creo que molaría intentar esto durante 2022 y a ver qué tal. Y bueno, aquí en la primera semana ya estamos a tope, la verdad. Y la semana pasada me llegó una tela que estaba esperando porque, bueno, os la voy a enseñar porque es súper bonita. Mirad este encaje, tipo chantilly. Y lo compré por Etsy, la verdad, solo la había visto en fotos, no estaba muy segura, pero ha resultado ser súper bonita, me encanta. Bueno, esto lo quiero usar, no lo puedo usar todavía porque no me ha llegado la tela que va debajo. Habéis visto, bueno, yo he visto The Witcher y me gustó el vestido blanco. A ver, para empezar es que ahora mismo me apetece hacer algunos vestidos de rollete fantasía medieval. Y vi el de Cirila, el de Ciri, en The Witcher, ese blanco que llevaba hacia el final de la temporada. Y era como, no sé si era guipur lo que ella llevaba o algo así, o blonda. En todo caso, quise intentar, quiero hacer un vestido de ese estilo, y cogí este encaje. Quería algo más fino de lo que ella parecía que llevaba. Eso sí, debajo, para mantener un poquito no, pues, el tema de los tejidos, aunque es fantasía, voy a ponerle lino. Así que a ver cómo queda el lino debajo de esto, yo creo que quedará bien. Y básicamente estoy deseando que llegue para poder hacer ese tipo de vestido. Y siendo que este año quiero retomar proyectos personales, yo creo que esta va a ser la que también utilice para una parte de un vestido de recreación y reinterpretación, no va a ser tal cual, va a ser una reinterpretación del vestido de Bella, bueno, de Bella, de la Bella y la Bestia. También esta semana, bueno, esta os la quería enseñar porque me encanta, pero esta semana estoy poniéndome con un vestido de la academia que también estará en la tienda de patrones, y para eso me llegó también la semana pasada este lino verde. Es súper bonito el verde. Al principio iba a coger un color tipo vino tinto y luego vi el verde y digo, yo creo que para un toque casual el verde mejor, porque tiendo a hacer los patrones a que queden pues muy entallados, muy bonitos, no voy a decir otra cosa, y al final acaba quedando muy de fiesta. Y dije, si ya con mi patronaje más un color de ese estilo Burdeos va a quedar muy de fiesta, como el primer intento que hice, que se supone que era un vestido casual y parece un vestido de cóctel, que vamos, total, que he cogido este verde. Y nada, vamos a ver qué más nos depara la semana. Esta manga es una de las futuras clases que tenemos preparadas para la academia.
Estamos intentando hacer algunas clases así de un nivel un poquito más básico para que todos los públicos puedan ir empezando, ir subiendo nivel, porque a veces se nos va un poquito la pinza. Y la verdad es que queda bastante graciosa. Este año todavía no había usado la chaqueta de pelo, la chaqueta Joseph, y no quería que pasara la época de frío sin haberla usado. Así que he escogido un look así un poquito más excesivo para la ocasión. Este top la verdad es que me encanta, además que me parece muy interesante también el patronaje por el hecho, ¿no? Pues de que esta zona quede donde tiene que quedar a pesar del frunce y tal. Lo hicimos en la academia siguiendo el diseño de una pasarela de Emilia Wicksteed y la verdad es que es muy chulo, tanto en acabado final como en técnica.
¿Es esto cookie o no es esto cookie? Tengo las mangas que parecen farolillos, son súper monos. Me encanta cómo queda el lino cuando lo frunces y tal. Así que nada, ya tengo las mangas, tengo cuerpo, tengo forro y vamos a seguir. Ventura esta semana, bueno, Ventura es nuestro otro profe en Patercos, hace clases junto a mí y esta semana ha estado trabajando en esta clase, en esta faldita con drapeado para la academia, que saldrá pues próximamente. Y lo que vamos a hacer ahora es quitar toda la zona de la vista, la cinturilla y tal, y vamos a poner un cuerpo palabra de honor. Y bueno, va a ser como un vestidito de fiesta, vamos a hacer patrón para la tienda. Y además es que mirad este tejido, es súper bonito. Este tejido me lo envió Gratacos en una caja sorpresa que la tengo ahí. Creía que iba a utilizar primero la organza, pero mira, además es que nos da para el palabra de honor y para algo más. Siempre hablamos en Instagram sobre todo sobre el tema de hacer prototipos. Nosotros hacemos prototipos siempre. Mirad, aquí está el que era de la falda. Además, esta falda tuvimos que hacer, tuvo que hacer Ventura un par de prototipos y tal para terminar de sacar bien la forma de los pliegues. Sé que he estado cosiendo un ratito por la mañana, pero en realidad hoy es jueves, o sea, hoy son Reyes, así que ahora ya me he cambiado y nos vamos a comida de Reyes y tal. Y el año pasado me puse el vestido Jennifer. Así en la percha no dice tanto, pero me encanta. Y este año no me apetecía arreglarme tanto, así que he cogido esta blusa. Esta blusa la hice el año pasado, no en 2021, en 2020. Recuerdo en diciembre de 2020. Y la hice siguiendo dos clases que tenemos en la academia. Una que tratamos el cuerpo con este tipo de escote, ¿veis? Que tiene aquí las pinzas y tal. Y creo que se llamaba escote sul o algo así. Y también luego otra clase que eran las mangas, que esto creo que era la manga siena. Y como me encanta el tejido, me encantan las telas de traje, las lanas frías y todo esto, cogí esta. Y bueno, esta prenda la verdad es que me lo pasé súper bien haciéndola. Esto está ya casi terminado. Tengo toda la parte del cuerpo, las mangas acabaditas. No sé si le pondré tirantes, ya veré, porque la verdad es que la idea es que quede bastante entallado. Esto es una talla, el maniquí es una talla 38 y este vestido lo estoy realizando en una talla 36, así que por la espalda no le cierra, pero queda bien en todo caso. Lo único que falta es ahora añadir toda la parte del volante largo en el bajo. Bueno, con el lino la verdad es que está quedando, a ver, seamos sinceros, tiene un rollete arreglado, aunque solo sea por el método de confección y los acabados,
pero no es fiesta como el que hice con el guipur. Me gusta bastante. Y además me ha llegado también este paquete que digo yo que será el lino. A ver, que no la líe. Esto de tener solo una mano. Sí, sí que es el lino. Bueno, es que este lino ya lo he comprado otras veces. Bueno, de hecho este lino es el lino, pero en blanco. Y es para lo que os enseñé de Ciri. Pues muy bien. Creo que se nota que empecé con un prensatelas y luego ya lo acabé todo con el otro. ¿Qué os parece? Creo que ha quedado bastante bonito, me gusta. Bueno, ya estáis viendo el fit del patrón, ¿vale? Realmente si haces este vestido en un tejido pues más fiestero, pues totalmente va a quedar de fiesta, de cóctel, arreglado. Y lo único que para contrarrestar ese tipo de cosillas, pues podemos utilizar el tejido. En este caso tampoco he emvarillado el cuerpo ni nada, porque no, pues cuando tú te mueves en un día casual y tal, pues es normal que la prenda pues primero que te dé más movimiento y que si te muevas pues pueda hacer alguna arruguita de expresión. Claro, esto si tú lo emvarillas ya queda totalmente como un bustier. Así que me gusta bastante, os voy a enseñar el primer intento, bueno, el primer intento que el vestido funciona, está perfecto, que era también ese intento de ser casual. A ver. Este no lleva tirantes, el verde, al negro sí que le puse, y este era el señorito, lo que pasa es que tiene un detalle de drapeado también en el cuerpo. Y como veis me falta ponerle la parte de abajo del volante porque tengo que comprar una tela, una tafeta negra para complementar. Pero bueno, solo no está acabado, me falta ponerle bien una presilla, bien un corchete arriba de la cremallera en la espalda. Por fin he terminado de coser todos los niveles de la enagua. La verdad es que este tipo de cosas las hago muy poquito a poco. Igual hago un par de carriles al día, dentro de 2 días hago un par más. Son proyectos con los que de verdad no me quiero agobiar y estoy súper contenta porque por fin he acabado de poner los carriles. El siguiente paso, que ya será otro día, terminar la cinturilla. Ay, esto pesa muchísimo.
Ya tengo listos los patrones. No creo que empiece a cortar el tejido hasta la semana que viene porque aún está el lino, bueno, se tiene que secar y todo, que a lo mejor mañana estaba, pero mañana es domingo, así que ya la semana que viene lo tengo todo listo para empezar con este vestido.